ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, dice aquí la palabra, hermanos, que fue una discusión y continua, pero no pequeña. Así que Pablo y Bernabé van hasta Jerusalén, porque ellos venían de Judea, de allá de la iglesia de Jerusalén, y van a tratar esta cuestión con los apóstoles. Ahora, dice ellos pues, versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, mire bien, ¿quién los encaminó? La iglesia de Antioquía decidió que esto fuese así, y mandaron hasta allá a Pablo y a Bernabé y a algunos otros, y se pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban con gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circundarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos eran los judaizantes. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día del reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones príncipes entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y esta es la carta que escriben. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, y note esto, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circundaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os tengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien, pasadlo bien. Viene bien. Lo que sucedió aquí es algo bien interesante, hermanos. Yo creo que con esto voy a estar terminando, porque ya se me fue el tiempo. Pero lo que sucede aquí, hermanos, es de que Pablo y Bernabé, después de que habían llegado de su primer viaje, se encuentran que en la iglesia de Antioquía habían llegado estos judaizantes de allá de Jerusalén para enseñar que tenían que guardar la ley de Moisés. Tuvieron una discusión, dice, muy fuerte. Así que la iglesia de Antioquía decide llevar el asunto hasta la iglesia de Jerusalén. Y allá en Jerusalén llegan y exponen el problema. Pedro habla a la iglesia de Jerusalén y dice, esto no puede ser así, no puede estar pasando así, porque ustedes saben que la gracia de Dios
gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que los gentiles no podemos imponer tales cosas. Después, Jacobo, que yo creo que Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén, viene y hace la propuesta y le dice: varones hermanos, oídme. Simón ya contó lo que pasó con los gentiles, y así que vamos a escribir una carta para decirles que no deben inquietarse estas personas por estas personas que están saliendo de por acá. El punto es de que cuando ellos escriben esta carta, ellos especifican que estas personas que habían llegado a aquellas iglesias habían salido sin la autorización de la iglesia local de Jerusalén. Ellos dicen: a los cuales no dimos orden y os han llegado a inquietar. Entonces, lo que sucede aquí, hermanos, es de que cuando esto sucedió, y note por favor, esto es lo interesante de todo el asunto, nos damos cuenta que la iglesia de Jerusalén, aunque fue la primera iglesia bautista, fundamental, independiente, ganadora de almas, separada del mundo y todos los 35 objetivos que siguen allá, no tenía ninguna autoridad sobre la iglesia de Antioquía, ni mucho menos sobre las iglesias de Galacia. Por eso es que este asunto fue tan importante y Pablo y Bernabé tuvieron que venir a tratar esto. Y entonces ellos mandan esta carta diciendo: nosotros no dimos orden de que ellos salieran de aquí y nosotros no tenemos autoridad para enseñarles esas cosas. Así que se resuelve el asunto, se manda esta carta y vienen representantes de allá de Jerusalén a Silas, que después se vuelve el compañero Judas, y Silas se vuelve un fiel compañero de Pablo después. Es muy interesante esto, hermanos, porque nos está diciendo aquí que las iglesias neotestamentarias tenían una autonomía la una de la otra. O sea, Jerusalén no podía ejercer ninguna autoridad sobre Antioquía, ni Antioquía sobre Jerusalén. Por el contrario, Antioquía vino y paró el asunto de seco, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, con la iglesia de Jerusalén. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Canadá, hay 2 iglesias hispanas solamente. Okay, y Dios mediante, si ustedes nos acompañan con oración, queremos expandirnos para Montreal también. Pero vino un pastor aquí hace tiempo atrás, el pastor Oscar García, tremendo hermano. Él había comenzado varias iglesias en Estados Unidos y comenzó una iglesia aquí cerquitas de Toronto, como una hora de aquí. Muy buen hermano, nos llevamos muy bien, pero este hermano es una iglesia independiente a la nuestra. Él no tiene ningún derecho ni ninguna autorización de venir a decirme a mí qué es lo que tengo que enseñar, qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo venir a pedirle consejo y lo he hecho varias veces, pero no tiene ninguna jerarquía sobre nosotros porque nuestra iglesia es independiente. Lo mismo nosotros, que nosotros tenemos muchos más años aquí en Toronto, ¿verdad? No puedo yo tampoco venir y ejercer autoridad sobre aquella iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo y tenemos una cabeza sobre nosotros. Esa cabeza es el Señor Jesucristo. Y esa cabeza da dirección a nuestro cuerpo. Mi cabeza no le puede dar dirección a su cuerpo, porque yo no estoy conectado a usted. Pero su cabeza, el Señor Jesucristo, le da la dirección a su cuerpo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por eso es que las iglesias, hermanos míos, eran independientes. Cada iglesia tenía la responsabilidad de manejar sus propios asuntos, de elegir sus propios trabajadores, en el caso de los diáconos, en el caso del apóstol aquel, en Hechos capítulo 1. Ellos deberían resolver sus propios asuntos. No podían ejercer dominio sobre otro, y esto lo vemos aquí en Hechos capítulo 15, cuando se arregló este asunto. Por eso es que las iglesias deben de ser independientes. El hecho de tener convenciones no es bíblico. No es bíblico. Las iglesias, si queremos hacerlas como la Biblia se hacía, deben de ser autónomas e independientes. Quizá la próxima semana puedo expandir un poco más y terminar bien esto para que te quede un poco más claro si es que es necesario. Pero quiero terminar en una pequeña oración, hermanos. ¿Ok? Señor y mi Dios, quiero darte gracias nuevamente por este precioso día que nos has permitido comenzar. Gracias por aquellos hermanos que me están escuchando, Señor. Se mencionaron varias cosas. Yo espero, Señor, que el Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer, Señor, que es convencer, Señor, de esto. Padre mío, que cada miembro que me está escuchando sea responsable en su propia iglesia local, que se dé cuenta, Señor, que por insignificante que sea lo que él piensa que está haciendo, es muy importante porque es parte vital del cuerpo, Señor.
Señor, que sea responsable porque la cabeza que da la dirección es Cristo y Él tiene que ser fiel. Padre mío, por favor, que cada uno de nosotros seamos fieles, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén, pastor. Bueno, que el Señor le bendiga. Ya se nos está yendo un poquito el tiempo de que nos da aquí la radio, pero que el Señor le bendiga, pastor, y primeramente Dios, el próximo martes estamos en contacto. Dios le guarde y felicidades por 14 años de ministerio allá en Toronto, Canadá. Así es, gracias, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Y bueno, ya tuvimos aquí en línea al pastor Roberto Armendáriz. Y bueno, vamos a despedir, hermanos. Ya nos quedan 4 minutos, pero tenemos una sorpresa, hermanos. Fíjense que ya tenemos radio en inglés, así es que tendré que hacer uso de mi excelente dominio del idioma inglés. Pero gloria a Dios, ya estamos en inglés. Para todos los que hablan inglés que nos están escuchando, estamos como The Voice of Victory y estamos en TuneIn Radio. Así búsquenle The Voice of Victory en TuneIn Radio y ya estamos ahí, hermanos, para si usted habla inglés y quiere escucharlo en inglés, no hay problema, hermanos. Pronto ya estamos, hermanos, de hecho en TuneIn Radio, y me manda un mensaje aquí el jefe. Nos dice: estaremos teniendo un pequeño maratón de inauguración de La Voz de Victoria en inglés. ¿Qué tal masca el inglés, varón, para que nos ayude? Bueno, pues mi esposa sí sabe, yo creo que ella sí me puede ayudar. Yo no hablo nada de inglés, pero mi esposa sí sabe, entonces yo creo que ella me puede ayudar un poco. A ver, vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, tendremos un pequeño maratón de radio en inglés. Y dice el hermano Luis García: la obra de Dios no tiene límites, hermano Hugo. Los americanos también necesitan escuchar radio que edifique y sea de bendición. Dice: las radios cristianas americanas se han corrompido y se han ido de lo fundamental a lo contemporáneo. Así es. Y bueno, los güeros también necesitan una estación bautista fundamental, y todas aquellas personas que pues no sean güeras pero hablan inglés. Amén, hermanos. Entonces ahí los dejamos, hermanos, con The Voice of Victory. Y bueno, habrá un pequeño maratón para todos aquellos, y esperamos, yo creo que tendré que aprender inglés para participar en The Voice of Victory, hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, y me voy, porque tenemos unos pendientitos que hacer. Recuerden, hermanos, tenemos 4 viajes misioneros este mes de septiembre. Si usted quiere apoyarnos, de bendición, póngase en contacto en el perfil de Facebook de Hugo Martínez, y seré de gran bendición. Me despido, y bueno, no le cambie, sigue La Voz de Victoria en sintonía. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente. De 6 a 8 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez, es el canto del gallo. ¿De dónde nos rescató? Ronda y esperanza en Cristo, para la gloria de Dios. Mi Dios, vengo a ti. Estoy triste, derrotado, me siento morir por la vida que he llevado muy lejos de ti. Ya no quiero estar así, sin ti, en mí, sin ti. Señor, vengo a ti, pues las cosas que han pasado me han hecho sufrir, y mis alas se han quebrado, no puedo seguir. Ya no quiero estar así, sin ti.